Bien, buenos días. Toma asiento, por favor. Fin de semana pasado tuvimos un tiempo estupendo y la verdad es que tanto los chavales que organizaron como todos los que han estado sirviendo lo han hecho genial. Muy bien. Estamos agradecidos a Dios por ellos, ¿a que sí? Muy bien. Bien, seguimos. Hay también post-congreso, ¿o no? Después del congreso la vida sigue. Y sigue muy bien también. Vamos a ver hoy especialmente cómo construir graneros para la cosecha. ¿Te parece? Ya que hemos declarado que es tiempo de cosechar, pues en algún sitio habrá que guardar la cosecha, digo yo. Salmos 144. Verso 12. Salmos 144, verso 12. Y voy a leer otra versión. Me vais a seguir, pero yo para no leer las dos versiones, voy a leer otra versión. Que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio, que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie, que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos, que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas, que no haya brechas, ni salidas, ni gritos de angustia en nuestras calles. Dichoso el pueblo que recibe todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. ¡Aleluya! Esa es la palabra de Dios para nosotros en este tiempo. Yo así decido creerlo, que esa es su palabra para nosotros en este tiempo. Y por lo tanto lo que nos toca es preparar los graneros para recibir esta cosecha, que se llenen de provisiones de toda especie. ¿Sí? Muy bien. Quizá el mejor constructor de graneros que tenemos en la Biblia es José, y el mejor administrador de la cosecha. No lo vamos a explorar en el día de hoy, pero sí quiero hacer referencia a él por eso mismo, porque yo considero que si no el mejor, por lo menos uno de los mejores, indiscutiblemente en todo el mundo ha sido él. Por lo menos, si no, único sí ha sido. Génesis 41 dice lo siguiente, versos 48 y 49. Génesis 41, 48 y 49. Y esto sí lo voy a leer en dos versiones distintas, en la del 60, Reina Valera, y en la NVI. Dice, verso 48, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. ¿Recordáis? 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Fue el sueño del faraón que él le interpretó. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número.
Si crees conmigo lo del Salmos 144, te animo a que creas conmigo esto también. Y ahora te lo voy a leer en otra versión para hacerte hincapié en lo que quiero decir. Entre muchas cosas de las que habla aquí, podríamos estar hablando de esto, pues yo que sé, un par de meses casi seguro. Verso 48, leo nuevamente. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Primer asunto, hay que recoger. Cosechar es recoger. Yo creo que eso nos ha quedado claro ya el fin de semana pasado, ¿no? Hay que recoger. Tenemos que estar dispuestos a recoger. ¿Sí? Incluso el maná que caía del cielo, ¿recordáis? Había que recogerlo. No te va a entrar en la boca directamente. Hasta ahí lo tenemos. Bien. Verso 49. Juntó alimento como quien junta arena del mar. Y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Quiera Dios que nos ayude a ver esto también y quererlo de esa manera. Es decir, recoger tanta cosecha, bien sea de personas, no estoy excluyendo para nada a las personas, al revés, la estoy incluyendo, bien sea de talentos, de dones, de gracia, de todo, que tengamos que dejar de contabilizarlo porque no seamos capaces de contabilizarlo. Y ahora la última frase a la que quiero hacer referencia. Ya no había forma de controlarlo. Eso dice esta versión. Y aquí quiero hacer nuevamente una referencia. Es decir, cuando la cosecha que Dios da es sobrenatural, que no es solo de lo que yo he sembrado, no, es sobrenatural. Y otro día te hablaré qué es lo que considero yo una cosecha sobrenatural. La consigna va a ser: no hay nadie, ni el mejor constructor y administrador de graneros y de semillas como lo fue José, no hay nadie que lo pueda controlar. Nadie. Por eso hago este inciso e insisto una y otra vez, sobre todo especialmente para mí, para mentalizar al equipo pastoral y de liderazgo de esta congregación. Si de verdad estamos creyéndole a Dios que Él va a enviar una cosecha sobrenatural, de tal manera que sea como la arena del mar, va a haber dos cosas. Una, vamos a tener que dejar de contabilizar porque no sabemos dónde va a estar la gente, si aquí, si en Perú, si no sabemos dónde está la gente. Y segunda, tenemos que dejar de controlar. El que va a controlar la cosecha que Él envía se llama Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es importante que lo tengamos claro. Y yo tengo que tenerlo claro, porque mi tendencia, ¿sabes cuál es, no? A lo mejor la tuya no. Qué bueno, Dios te habrá hecho de otra manera, gracias a Dios. La mía es controlar. Todo lo que no controlo me pone de los nervios. Aleluya. Entonces, ya he dicho lo que no debemos controlar, no vamos a poder controlar ni contabilizar. Dos cosas. Pero sí podemos, lo que hizo José, hacer espacio a la generosidad de Dios. ¿Me vais siguiendo? Yo espero que sí. Hacer espacio, no a la cosecha. Yo sé que me estáis entendiendo, pero no estamos haciendo espacio a la cosecha. No. Vamos a hacer espacio a la generosidad de Dios. Dios es mucho más generoso que lo que tú y yo hemos sembrado en todos estos años de vida en la que llevamos sobre la tierra. Por lo tanto, nuestra visión, ¿recuerdas que hablé de perspectivas? Nuestra perspectiva, nuestra manera de ver este tiempo de cosechar es: vamos a hacer espacio a la generosidad de Dios.
Es cierto que hemos sembrado y vamos a seguir sembrando. Es cierto que vamos a cosechar, que vamos a recoger y nos vamos a esforzar. Es cierto que le vamos a hablar al vecino, al que está al lado, a todo el mundo. Pero el espacio no lo vamos a hacer para ellos. Lo vamos a hacer para la generosidad de nuestro Dios, que va a dar mucho más abundantemente de lo que somos capaces de pensar, incluso de creer, de entender y de contabilizar. Mucho más allá. Ese es nuestro Dios. Ese es el espacio que yo quiero hacer en este tiempo, en mi propia vida, y que como iglesia lo podamos realizar. Como digo, José no controló, pero sí hizo espacio. Además, en cada ciudad hizo su espacio. Qué bueno. No queremos acaparar todo desde aquí. Otra idea. En cada ciudad donde Dios nos permita cosechar, ahí vamos a preparar espacio a la generosidad de Dios. Bien, hasta aquí la introducción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Proverbios 3, verso 9 y 10. ¿Cómo le voy a preparar espacio a la generosidad de mi Dios? ¿Lo tenéis? Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué buena cosa. ¿Lo ves ahí ya? De forma clara. Honra a Jehová con tus bienes. Hago otra precisión aquí. No dale a Jehová tus bienes. No. Está bien, tú dale a Dios tus bienes si quiere. Pero hay una manera mucho más excelente de dar. Y es honra a Dios con tus bienes. Es otro capítulo distinto que dar a Dios los bienes. Honrarle con nuestros bienes. Honrarle con las primicias de todos tus frutos. Y quiero puntualizar, por si acaso a alguien se le vaya la idea al tema físico, hay frutos espirituales, la Biblia nos habla acerca de eso. No estoy hablando solamente de dar físicamente, es más, hoy no voy a hablar de cómo abrir graneros físicos. De hecho, espacio físico, hoy por hoy, tenemos para recibir cosecha, lo que es espacio físico. Habrá que hacer cambios estructurales. Si Dios nos permite, lo haremos también. A partir de septiembre, algunos cambios como congregación. Estructurales, no te preocupes, nada extraño ni nada raro. Pero espacio físico tenemos. Ahora, una de las mejores cosas que hizo José es abrir espacio espiritual. Realmente los mejores graneros que él abrió fueron graneros espirituales, no tanto físicos. ¿Sí? Bien. Aquí habla acerca de eso. Fijaros, dice, y serán llenos tus graneros, habla de graneros y habla de lagares. Son dos cosas distintas. Los que entendéis de siembra, mucho más que yo, que siempre me he criado en ciudad, con lo cual no soy capaz de distinguir casi el trigo de la cebada, pero sí entiendo de palabras y te puedo decir, granero, ya lo dice la propia palabra, es para guardar grano, alimento. Lagar es para guardar frutos, en este caso especialmente uva, es donde se guardan las uvas, se pisan las uvas, etcétera, y se consigue hacer vino. ¿Por qué hago esta diferencia? Para hacerte ver que hay que hacer espacio físico, donde guardar el grano, pero hay que hacer espacio espiritual para guardar el vino de Dios, que no es otra cosa que la llenura del Espíritu Santo. ¿Recordáis Efesios? No seáis llenos de mosto, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El primer espacio que debemos hacer, si queremos esa generosidad de Dios, es espacio espiritual. Espacio para el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Lo entiendes así mejor?
espacio para Él. Y entiéndeme, dice, no, si ya el Espíritu Santo está dentro de mí. Sí, no digo que no, pero en ocasiones no le dejamos espacio. ¿Por qué? Vuelvo desde el origen. Porque yo contabilizo, yo controlo, yo edifico, yo recojo, yo siembro. Y Él no tiene espacio. El primer espacio es para Él. Él dirige, Él enseña, Él edifica. Todo un montón de cosas más. Ese es el primer espacio. Y José lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Y aquí es la palabra que vamos a usar. Queremos abrir espacio para la generosidad de Dios. Se resume en una sola palabra. Tengo que aprender a honrar. Más y mejor. Probablemente ya sabes honrar, pero si queremos más espacio, hay que saber honrar más y mejor. Por supuesto, primero a Dios, pero, y aunque a mí me cuesta por mi cultura pero tengo que decirlo, pero segundo, a los demás. No solamente a Dios, a los demás. Si yo soy alguien que no sé honrar del todo, o sí sé honrar a Dios, pero no sé honrar a los demás, me falta espacio para que el Espíritu Santo pueda ocupar ese lugar y entonces mis graneros y mis lagares sean llenos de todo tipo de semillas y de todo tipo de frutos. Honra. Paso muy rápido por la vida de José porque yo creo que la mayoría de aquí lo sabéis. Pero José lo primero que hizo, antes de llegar a este punto que hemos leído, donde Faraón le entrega la administración y donde él empieza a mandar que se haga que recojan el trigo, la cebada y todo y que lo guarden, antes han pasado, según los expertos, por lo menos 13 años. Y en esos 13 años, José todo lo que ha hecho no es administrar grano, no. Lo que ha hecho fundamentalmente es abrir graneros espirituales. ¿Cómo? Honrando. ¿A quién? A Dios primero. ¿Recordáis en la casa de Potifar, cuando la mujer se le insinúa? ¿Recordáis cómo él reacciona? Él reacciona honrando a Dios y al quien le ha puesto, y a Potifar, a los dos. Él llega y dice, tu marido, mi señor, nada me ha dejado que no pueda manejar en esta casa, excepto tú. Por lo tanto, ¿cómo le haría yo tan gran mal a Dios? Y evidentemente a tu marido. ¿Veis lo primero que hace? Honrar. Lo primero que tenemos que aprender si queremos abrir graneros espirituales es a honrar a Dios, a honrar especialmente a las autoridades que Dios ha puesto, evidentemente. Llegaremos a eso si Dios me permite, como digo, aunque me cuesta esta parte por mi propia cultura y por mi propia enseñanza. Bien, no solamente a Potifar, al carcelero, a Faraón, a sus padres, a sus hermanos. ¿Recordáis? Cuando vinieron sus hermanos lo tenía todo fácil. Lo tenía todo fácil para decir, hombre, yo he pasado 13 años muy fastidiados, ¿eh? Yo no voy a hacer pasar 13 años, pero solo uno, dejadme uno, que os vais a enterar de qué va esto. No. ¿Sabéis qué hizo? Honró a sus hermanos. Incluido su hermano Benjamín, ¿recordáis? Le dio una doble porción, le metió en las alforjas lo que no pagó. Todos ellos cosecharon lo que no sembraron. Porque hubo alguien llamado José que sabía abrir graneros. Y ahora voy a empezar a intercambiar la palabra. Abrir espacios espirituales. Necesitamos saber abrir espacios espirituales. Y eso pasa por saber honrar. ¿Honrar a quién? ¿Aquel que se lo merece? No. Sí, pero no. Luego te hablaré de esto. Tenemos que saber honrar a todo el mundo en el correcto orden.
Ese es el tema, que tenemos una idea de lo que son las cosas y entonces funcionamos bajo nuestra idea. Pero no, ¿tú te crees que a José no le costaba honrar a Potifar, honrar al carcelero? Y como ya digo, y por último, honrar a sus hermanos, incluidos a sus padres. Porque el enemigo no es tonto, el enemigo te mete aquí ideas. ¿O soy el único que le mete ideas? Te mete ideas y te dice, ya le vale a mi padre. Se lo traga todo así y me da por muerto y probablemente ni sabía siquiera lo que le habían dicho sus padres todo lo que él estaría pensando, ¿por qué mi padre no me busca? ¿Por qué mi padre no hace algo? Pero llegado el momento, un hombre que aprendió a honrar y aprendió a abrir espacios espirituales. Si tú y yo aprendemos a honrar más allá de lo que ya probablemente lo estemos haciendo, yo no creo que seamos una iglesia que no sepamos honrar nada, pero lo que sí estoy diciendo, necesitamos abrir espacios mayores. Mayores espacios se abren con mayor honra todavía. La ley de la honra es precisamente esta, que todo el que honra abre espacio espiritual. Mira, historia de Jesucristo. Juan capítulo 8. Yo también lo refiero rápidamente para no leer todo el tema, pero Juan capítulo 8, verso 30 y el verso 31, que es famoso, que lo sabemos casi de memoria, pero empezamos en el 30. Dice, hablando él estas cosas, habría que tirar para arriba para ver qué cosas, pero bueno, no. Muchos creyeron en él. Tú fíjate, está hablando a gente que cree. No está hablando a gente inconversa. No está hablando a gente que no cree ni en Jesús, no. Está hablando a gente que cree. Y le dijo entonces Jesús a los judíos, y recalca por si acaso, que habían creído en él. Es decir, a ti y a mí que somos creyentes, que creemos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿No dice eso? ¿No hemos quedado sin micro? No pasa nada. Genial, gracias. Hola. Ahora sí. Buen intento de querer despistarme, pero como tengo apuntes, sigo por donde estaba. A los judíos que habían creído en él, ¿vale? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y quiero que pienses esa parte. Si yo os dijese, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Evidentemente yo no soy Jesucristo, pero me miraríais diciendo lo que les pasó a ellos. ¿Libres? Ya somos libres, ¿no? ¿Otros creéis que Jesucristo iba a desperdiciar, iba a decir, nada, son libres, pero de todas maneras... Segundo intento, no os preocupéis, yo acabo mi predicación. No iba a desperdiciar el tiempo diciendo algo que está equivocado. ¿Qué les pasaba? Que realmente no eran libres, pero no lo sabían. Y él empieza a hablar con ellos. Verso 33, respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahí eran andaluces, se pasaron un poco. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es decir, ¿por qué no dices, seremos libres? Y Jesús
lo lleva en plan espiritual, lo podía haber llevado en plan natural, ¿eh? Y no eran libres, estaban dominados por los romanos, qué libertad y qué historias, pero no entra en lo físico, se lo lleva a lo espiritual y les dice, mira, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y aquí ya empezamos a fundirnos. Es decir, llegado a este punto, y ahora yo puntualizo les está diciendo, mira, estáis esclavos al pecado y además no podéis salir de ahí. Pero yo os puedo abrir el espacio para que seáis libres del pecado. ¿Por qué es eso? Mira, sigo. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si alguien que ya está en ese espacio, en casa, en su casa, para siempre, no temporalmente, os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, necesitáis a alguien que desde adentro os abra el espacio para que podáis ser libres del pecado. Si no, no lo vais a ser nunca. Por mucho linaje de Abraham que seáis, no vais a poder ser libres. Y el diálogo sigue. No tengo tiempo esta mañana pero es muy interesante ver el diálogo de Jesucristo desde esta perspectiva de cómo les está ayudando. No está enfadado con ellos, no está peleando con ellos. Les está ayudando a que ellos vean su propia realidad, solo que no la ven. Y el diálogo termina, va subiendo de tono y llego al verso 48. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? A ver, ¿cómo que es samaritano? Jesucristo es judío, no es samaritano. Y que tienes demonio. Se han pasado 3 pueblos, ¿o no? Y ahora Jesucristo les hace ver lo que yo quiero. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Nos está dando la clave de qué hace Él. Jesucristo no le vas a ver diciendo, yo alabo a mi Padre, que lo hace. Yo predico el evangelio de mi Padre, yo sano a los enfermos, porque todo eso lo hace, pero no le vas a ver definiéndose de esa manera. Pero llega aquí y Él se define, en lugar de endemoniado, en lugar de alguien, ya se ha definido como hijo de Dios, y dice, lo que hace un hijo de Dios, que está en la casa constantemente, permanentemente, de forma estable, es yo honro a mi Padre. Si tú estás en la casa de Dios, tú y yo tenemos que ser conscientes que honramos a nuestro Padre. Sí. Y ahora los identifica a ellos. Y vosotros me deshonráis. Fíjate que no les dice, bien en honrar a vuestro Padre, o a mi Padre también. No. Y vosotros me deshonráis. En otras palabras, le está diciendo, no podéis ser libres. No podéis abrir un espacio para vuestra libertad por vuestra deshonra. Si vosotros me honráis, vais a daros cuenta que vais a ser libres. ¿Me he podido explicar? La honra nos da acceso a los sistemas y espacios del cielo. Jesucristo estaba en la tierra, pero Él vivía los espacios del cielo perfectamente. Y Él nos define como, yo honro a mi Padre. Constantemente Él honraba a su Padre y los espacios quedaban abiertos. Por eso antes, Juan capítulo 5, leo también, sé que es un poco así con los versículos, pero
21 dice, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida. Me paro para que lo veas bien. A los que quiere, no a los que se lo merecen. A los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo. ¿Veis? La honra, lo voy a decir aquí, pero sigo ahora explicando. La honra es como la unción, desciende desde la cabeza, por la barba de Aarón, por las faldas, hasta los pies. Por eso es que tenemos que aprender a través de la honra a abrir mayores espacios. La honra no es yo unilateralmente llego y honro a Marisol. Le digo que no. La honra desciende y abre un espacio espiritual en nuestras vidas y en nuestro entorno. Sigo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Toma el principio de aquí. ¿Por qué? Porque la manera como yo veo cómo honro a mi Padre, ¿sabes cómo es? Es como honro a sus hijos. Esto suena mal, ¿a que sí? Pero es lo que Jesucristo está aplicando. Él es el Hijo, ¿o no? Y Él dice, si honras al Hijo, honras al Padre. Si honramos al Hijo, se nos abre espacio con el Padre. No solo con Él. Voy muy rápido. Bueno, digamos que esto funciona hacia abajo y en escalada hacia arriba. ¿Por qué lo sabemos? Mateo 10:41. El que a vosotros, ahora hablando de los apóstoles, recibe, a mí me recibe. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Veis cómo funciona? Funciona hacia arriba, funciona hacia abajo. La honra funciona siempre y además funciona sola. Bien, sigo. La honra abre espacio para los milagros. Queremos ver más cosas sobrenaturales, más milagros, como decimos a veces, a lo bestia, así, a lo bruto. No de vez en cuando uno, que eso está bien, gracias a Dios por ello. Pero no, de forma constante, como se ve en la vida de Jesús. ¿Tú has visto la vida de Jesucristo? Vas a encontrar escrituras donde te dice, y Él sanó a todos. ¿Cómo que a todos? Todos es todos. Nosotros estamos acostumbrados a ver que Dios sana a algunos, ¿o no? Bien, pues mira, una de las principales llaves que abren ese espacio de milagros es la honra. Jesucristo lo dijo también. Leemos Mateo 13, ¿recordáis las parábolas? Termina de hablar de las parábolas y dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, verso 53, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Y ojo, fíjate en el detalle, y estos milagros. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Yo ya te voy a responder de dónde, porque lo he dicho antes, Jesucristo se definió de honrar a su Padre. Pero sigo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Es decir, lejos de honrarle,
le deshonraban. ¿De dónde ha sacado eso? ¿De dónde hace los milagros? ¿De dónde dice lo que? Es decir, cuestionando, pero ¿de dónde ha salido? Pero si conocemos a su padre, a su madre, a sus hermanas, conocemos su familia, ¿de dónde ha salido? Y eso es deshonra. Ahora verás que lo dice. Se escandalizaban de él. Pero Jesús nuevamente les dijo: no hay profeta sin honra. Les dice lo que están haciendo. Me estáis deshonrando. Sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Veis la jugada? No hubo espacio para milagros. ¿Qué lo impidió? En primer lugar, el espacio espiritual, la honra. ¿Por qué? La honra ha visto para honrar lo invisible. Sin ver lo invisible, no honramos a nadie. Si yo me fijo, como siempre me meto con el pastor Antonio, me fijo en él y yo no veo lo invisible de Dios, yo no tengo argumentos para honrar. En todo caso, para alguna cosita, bueno, sí, más o menos, tal, pero no. Yo tengo que ver que Dios ha hecho un depósito en su vida y aunque Él humanamente falla, mete la pata, peca y 20.000 cosas más, yo voy a poder honrar a Dios que le ha dado y a Él que lo tiene por lo que estoy viendo de forma invisible. Eso es lo que no veían en Jesucristo. Veían solo lo natural. Este es hijo de José y de María, son sus hermanos, tal. No es él. No veían más allá. Cuando no ven más allá, no puedes honrar más allá. Y si no honras más allá, no se abre el espacio del más allá. Valga también la expresión. No se abre el espacio espiritual. Para yo abrir el espacio espiritual, tengo que poder ver algo que los ojos míos no están viendo, honrarlo, y entonces se abre. Eso es lo que pasó con José. Vuelvo a repetir. José vio en Potifar a alguien que humanamente no hay quien vea. Lo que ves es mi dueño, me tiene aquí esclavizado, pero José pudo ver en este hombre, no, este hombre es un instrumento de Dios, puesto por Él delante de mí, que me va a llevar a que el sueño que Dios me ha dado se va a realizar en mi vida. Y por lo tanto veo algo más que no están viendo mis ojos. Lo honro y esa honra me abre el espacio para que mi sueño que Dios me ha dado se cumpla en mi propia vida. ¿Veis cómo funciona esto? Tengo que ver algo para poder honrar. Por eso el secreto. Secreto nuestro. Te lo leo con frase. Secreto no es cuánta honra o qué necesitamos hacer para ser una iglesia que sostiene el mover sobrenatural de Dios. Que eso es como siempre nos lo planteamos. ¿Qué tenemos que hacer? Y todo lo que pensamos es precisamente en hacer. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ir para acá, vamos a coger esto por aquí y poner lo otro por allá. Y lo único que a veces cambiamos es, ¿sabéis qué? El piano de sitio. Pero el piano sigue siendo el mismo piano. No. El secreto es cuánta honra estamos dispuestos a dar. Ese es el secreto. No es tanto, hacer va a haber que hacer, pero hacer ya lo hacemos. Si es que nuestros cuerpos están diseñados para hacer. Solo que el enemigo nos engaña, nos mete por ahí el tema y creemos que no. Cuando alguien está parado y no está haciendo nada, no es un problema de hacer, es un problema interno de motivación para hacer. Toda persona motivada hace, siempre se mueve.
Toda persona, nuestro propio cuerpo se mueve. Mira, tú te sientas en el sofá y te quedas ahí al helado delante de la televisión. ¿Sabes por qué? Porque no tienes una motivación interna y por lo tanto no te mueves. Si no, nadie se queda ahí. Tengo que hacer no sé cuánto, tengo que no sé cuánto. Tienes una motivación, espiritualmente es igual. Lo que dispara esa motivación va a ser la honra. Por eso, ¿cuánta honra estamos dispuestos a dar? No un día. Que eso es también lo que nos pasa. Nos inflamos, escuchamos algo así y hoy, todo es honra. Antonio, qué bueno eres. Todo inflarle. Qué gran labor estás haciendo en la iglesia. Hoy que lo estoy escuchando, estoy predicando. Domingo que viene vengo y ya vengo con la idea de meterme con él. Y de hundirle el kiosco. No. ¿Cuánta honra estamos dispuestos a dar? A Dios, por supuestísimo, indiscutible. ¿Y a los demás? Porque la honra mantiene funcionando las cosas. No solo abre los espacios para lo sobrenatural, sino que los mantiene funcionando. ¿Cómo lo sabemos? 1 Samuel 2:30, versículo también famoso que todos en algún momento lo hemos dicho. Yo honro a los que me honran. Es decir, lo mantiene funcionando. Yo honro a Dios a través de la gente. Y Dios me honra a mí. Y yo honro más. Y Él, como si dijese, no, tú más que yo jamás vas a honrar. Yo honro más. Y es el motor. Y va a abrir un espacio precisamente a eso, a lo sobrenatural de Dios de manera extravagante, de manera grandiosa, a eso que decía, a esa cosecha de la generosidad de nuestro Padre Celestial, la honra. Texto que también conocemos. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, ¿qué le va a pasar? Recompensa de profeta va a tener. ¿Sabes por qué? Porque como digo, la honra es un camino de doble vía. Y cuando honramos, participamos de la otra persona, de lo bueno de la otra persona. Porque la honra es la parte buena. La honra no es decir lo malo, la honra es decir lo bueno. Cuando yo digo lo bueno de alguien, participo de lo bueno de ese alguien. Y eso está tipificado en un texto que enseñamos a todos nuestros hijos, que está además, y San Pablo lo dice en Efesios, honra a tu padre, ¿no dice eso? Y a tu madre, ¿por qué? Es el primer mandamiento con promesa, que dice lo siguiente, para, 1, que te vaya bien, y 2, que seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, cuando yo honro a mi padre y a mi madre, en lugar de estar diciéndole todo el tiempo lo malos que son, lo mal que han hecho las cosas, lo bien que lo podrían haber hecho conmigo y todo lo que se han equivocado. Cuando lo que hago es honrar, ¿sabes qué? Voy a participar de lo bueno que tienen ellos. Lo malo se va a extinguir. Cuando lo único que hago es maldecir, lo que me hubiera gustado ser, lo que participo es de lo malo de ellos. Por eso me va a ir bien, lo dice. Me va a ir bien. Y además, largura de días. Si yo honro a mis padres, ¿sabes qué tienen mis padres? Que han vivido más que yo. Se me ha roto la cabeza pensándolo. Han vivido más que yo. Y por lo tanto, sus días, yo participo de ellos también. Como poco voy a vivir tanto como han vivido ellos. Eso es lo que me está diciendo. Por eso cuando alguien honra, evidentemente hay muchas cosas que van a ocurrir que no puedo enumerarlas en este día, pero sí quiero centrarme en el tema de iglesia, que es lo que abrir. Si aprendemos a honrar más allá de lo que lo hacemos, entiéndeme, no estoy diciendo que no lo hagamos, la honra, como digo, funciona sola, sostiene
y sostiene también las experiencias vividas. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué se pasan las cosas? Y entra un mover de Dios y parece una ola y se extingue, porque el pueblo no ha aprendido a sostenerlo. ¿Cómo? Con la honra. Se empiezan a levantar voces, normalmente dentro del propio pueblo de Dios. Voces que todo lo que apuntan es lo malo que tiene eso, y para qué sirve, y por qué siempre se hace de la misma manera, y por qué no sé cuánto. ¿Y sabes qué pasa? No se sostiene. Pero cuando un pueblo aprende a honrar, sostiene las experiencias vividas y da pie a que se vivan mayores experiencias todavía sobre la base de esas. Por eso hay que aprender a honrar. Lo que ocurre es que la experiencia sostiene el día a día. Por ejemplo, recordáis que desciende de la cabeza la visión de Jesucristo sobre nosotros como congregación. ¿Sabéis cómo se va a sostener y cómo se va a alargar? ¿Tus días sean alargados? Cuando nuestros jóvenes, por supuesto todos, pero especialmente dedicado al tema, cuando nuestros jóvenes aprendan a honrar a nuestros mayores y a nuestro liderazgo. Se sostiene la experiencia, lo que hemos vivido otros, que quizá algunos de los jóvenes ya no lo han vivido siquiera, y a veces dicen, eso fue pasado. No. El problema es que no ha habido gente para sostener en honra ese mover de Dios con nosotros. Pero profetizo, si nos levantamos los que lo hemos vivido y otros con nosotros y empezamos a honrar las grandes bondades que Dios ha hecho con esta casa, ¿sabes qué va a pasar? No solo vamos a recuperar lo que el enemigo nos ha robado, sino que nos va a ser aumentado al 100 por 1, porque esa es la generosidad de Dios sobre nosotros. Ponte de pie, por favor.